Desde los estudios de Nuevo Tiempo queremos darle la más cordial bienvenida a Lecciones de la Biblia. Hemos estado estudiando durante estos 3 meses la carta que Pablo les escribió a los romanos. Sin duda alguna ha sido un lindo desafío y ya en los capítulos finales, especialmente el del día de hoy, que estudiaremos el capítulo 11, veremos un mensaje muy especial para cada uno de nosotros, titulado Los Escogidos. ¿Será que Dios está escogiendo personas para cumplir un papel importante en el plan de salvación? No se separe, quédese junto a nosotros porque aquí comienza Lecciones de la Biblia. Desde los estudios de Nuevo Tiempo queremos darle la más cordial bienvenida a Lecciones de la Biblia. Hemos estado estudiando durante estos 3 meses la carta que Pablo les escribió a los romanos. Sin duda alguna ha sido un lindo desafío y ya en los capítulos finales, especialmente el del día de hoy, que estudiaremos el capítulo 11, veremos un mensaje muy especial para cada uno de nosotros, titulado Los Escogidos. ¿Será que Dios está escogiendo personas para cumplir un papel importante en el plan de salvación? No se separe, quédese junto a nosotros porque aquí comienza Lecciones de la Biblia. Así es, amigos, estamos ya a punto de iniciar este programa de Lecciones de la Biblia. Vamos a hablar acerca de Romanos. Ya estamos en la recta final, sentimientos encontrados, porque por un lado la satisfacción de haber estudiado un libro tan rico y sobre todo para uno como pastor, ver la visión de Pablo luchando por la gente que él ama, y por otro lado triste porque ya estamos llegando al final de este trimestre grandemente bendecido. Yo espero que para ustedes también sea de bendición semana tras semana estar en compañía de lecciones de la Biblia. Así es. Está también con nosotros Christopher Adasme. Gracias, Christopher, nuevamente por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes y nuevamente reiterarles el agradecimiento por haberme invitado a este programa. Queremos de que este programa sea el mejor, gracias a Dios, Amén. bendecido, y que todas las personas en sus casas puedan conocer un poquito más de las Sagradas Escrituras. Y para que eso ocurra y sea una realidad en nuestras vidas y también la de nuestros amigos, ¿les parece si comenzamos con una oración? Christopher, por favor. Amén. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, aquí estamos como pecadores, como gente indigna, Señor, pero con la esperanza en la cruz, Señor, con la vista puesta en la cruz, de que tú nos das esa salvación que tanto anhelamos. Por favor, permítenos dilucidar la Sagrada Escritura, Señor, para que tú solamente seas quien ilumine a cada una de las personas en sus hogares y que pueda este mensaje llegar a sus corazones. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a invitar a nuestros amigos entonces a que puedan tener sus Biblias para... A mí me gusta tener también un set de colores. Yo ahí tengo una lucha en casa, ¿no? Entre el hijo mayor, la hija menor, 4 y 2 años, y mi esposa, ¿no? Mi amor, ¿dónde están los lápices? ¿No? Los niños lo tomaron para subrayar la Biblia. Ya en lo personal yo tengo una Biblia de estudio donde me gusta marcar y todo, y otra para predicar, ¿no es cierto? Que no tenga ninguna marca. Así que invitamos a nuestros amigos que si usted tiene una Biblia o más de una Biblia, que pueda tenerla para seguir el estudio de esta semana de Lecciones de la Biblia, que está enfocado en el capítulo 10, donde tiene una pequeña introducción que habla acerca de los problemas que tuvieron con la ley los judíos, ¿no? o el cristianismo
primitivo, y luego salta al capítulo 11 hablando acerca de elecciones divinas también, pero ahora elecciones con propósito salvífico. En otras palabras, la premisa es, o siempre ha sido, Dios siempre ha querido salvar a todo el mundo, alcanzar a todos, pero para ese propósito Dios ha elegido desde la antigüedad y especialmente en nuestros días a un grupo especial, a un pueblo especial, a un remanente para que cumpla un propósito de salvación. Así que vamos ahí a leer, ¿no? En Romanos capítulo 10, ese es como el panorama de toda la lección. Vuelve el tópico de la salvación y Pablo es tan claro que desde el versículo 1 ya lo incorpora porque dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, ahí él coloca la base, claro, de lo que va a ser su temática en el capítulo 10, en el capítulo 11. Es decir, volvamos, ya hemos recalcado el carácter de Dios, como lo vimos en el capítulo anterior. Ahora ya es tiempo de volver a focalizarnos en lo que yo quiero. Yo quiero que ustedes entiendan que la salvación está aperturada para todos, de que todo aquel que quiera formar parte de este grupo bienaventurado tiene al alcance, no por méritos propios, por los méritos de Cristo, tiene al alcance la entrada a esta experiencia salvífica. Así que es bien especial porque Pablo vuelve a decirle con toda claridad, les vuelvo a hablar de salvación. Y presenta a Cristo, ¿no? Cuando vamos ahí, el verso 2 dice, porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. Es decir, ustedes son religiosos, son sinceros, pero no de acuerdo al conocimiento revelado en las Escrituras, que en el fondo es la salvación por medio de Cristo. Y luego continúa, ¿no? Verso 3, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, en otras palabras, está presentando el problema que había, que ya lo hemos comentado, pero en numerosas ocasiones en esta temporada, pero que ahora Pablo le agrega el tema del corazón. Capítulo 9, capítulo 10, lo mismo argumento, ¿no? Les hablo desde el corazón. Hermanos míos, les dice. Evidenciando dos problemas. Podemos resumir el problema que tenían los judíos con la ley, dos problemas. Primero dice, ellos pensaron que podían la salvación obtenerla por sí mismos. Y segundo, pensaron que era solo para ellos. O sea, el problema es salvación por las obras, por mis obras, y lo otro es, solo nosotros vamos a ser salvos, solo nosotros somos los escogidos. Y es lo que Pablo ha venido a estar y establecer ahora, ¿no? Todos somos salvos por medio de la gracia en Cristo Jesús. Y eso es lo que en los primeros 4 versículos del capítulo 10 está estableciendo, ¿no? Sí. Interesante cómo Pablo deja este problema aún latente, el problema con la ley, y luego inserta en el versículo 4, ¿no? ¿Qué dice ahí el verso 4? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Versículo para el cual hay que decirle, estén atentos a esta parte del programa de nuestros amigos. El fin de la ley es Cristo. Versículo... Claro. Yo me acuerdo que tú mencionaste... texto fuera de contexto es un pretexto, claro, un pretexto para algún pensamiento, alguna doctrina extrabíblica, ¿no? Claro. Entonces vemos que aquí Pablo en estos 4 versículos está diciendo, el problema de ustedes o de nosotros, porque él es como Daniel 9, ¿no? Daniel dice, hemos pecado cuando está orando. Claro. No, Daniel no es, pero él se incluye. Aquí también el apóstol Pablo se incluye. Y dice, el problema del pueblo judío fue, yo puedo ser salvo por lo que yo haga, y el otro problema es la salvación es solo para nosotros. Entonces le dice, no, el propósito o el fin de la ley es Cristo. Entonces, ese es el contexto. Pero ¿cómo se puede malinterpretar ese versículo? La palabra clave y por eso que hacía la mención a que nuestros amigos que han... Nosotros tenemos gente, Christopher, que ve este programa no solo de diferentes lugares del mundo, porque no es solo Sudamérica, a través del internet, en realidad desde España, a todos lados, claro. México, presencian continuamente el programa. Probablemente hay más de alguno de ustedes que escuchó mencionar este versículo dentro de un sermón en el que se daba cuenta que la ley ya estaba abolida.
y que Cristo viene a ponerle fin a la ley. Sin embargo, el concepto original que hace referencia a la palabra fin es telos. Y telos puede llegar a tener una interpretación o un uso diferente, porque, y creo que con Joel lo estuvimos estudiando, en relación a que yo puedo decir que este vaso de agua lo tomo, lo agarro, de pronto se me suelta y se cae y se rompe el vaso. Yo puedo decir, llegó el fin del vaso. De existencia. Exacto. Entonces, bajo esa utilización de fin, lo que yo estoy hablando es una destrucción, un aniquilamiento, una inutilización de lo que en algún momento podía llegar a existir. Pero yo también puedo decir que el fin de tomar este vaso de agua y tomarlo es que mi cuerpo se hidrate. Ahora ya no estoy hablando de aniquilamiento ni de destrucción, estoy hablando de propósito. Entonces, finalmente, ¿cómo yo puedo llegar a entender si Pablo está hablando de fin de la ley en Cristo, como que Cristo aniquila la existencia de la ley, la vigencia de la ley, o si la ley viene a cumplir un propósito en mi relación con Cristo? Eso es lo que nosotros hoy y junto con nuestros amigos tenemos que llegar a entender. Para eso, el contexto va a ser Incluso clave. hay un tercero que se agrega, que es como que Cristo vino a poner fin al mal Al mala entendimiento, interpretación, exacto. a la mala interpretación del rol de la ley. Ahora, el fin de la ley es Cristo. Da para entender de que esa ley anticuada, entre comillas, que si yo creo que fue solo para el pueblo judío, cuando Cristo vino, se agrega a los gentiles, el pueblo judío es desechado. O sea, estamos hipotéticamente hablando de todos los errores que podemos malinterpretar, ¿no? Que el pueblo judío fue así rechazado por Dios, desechado. Y vamos a ver que en el capítulo 11 hay ilustraciones extraordinarias, ¿no? Fue desechado, ahora son los gentiles, y por lo tanto la ley que fue dada a esos desechados también se desecha. Y ahí es donde viene, y hago calzar arbitrariamente y forzadamente este texto que dice, el fin de la ley es Cristo. Es como que Cristo vino a solucionar los problemas de Israel, pero no es así, ¿no? Aquí está hablando, da la impresión más de propósito, ¿no? El propósito de la ley es Cristo. ¿En qué sentido? Y en el capítulo más adelante, ¿no? En los últimos capítulos, Pablo habla mucho del amor. ¿En qué sentido, cuando yo guardo la ley, me relaciono con Cristo? ¿En qué sentido? Bueno, si nos enfocamos en el versículo 4, habla de una afirmación, de que el fin de la ley es Cristo. Me refiero a que yo puedo estar mirando el blanco y van a haber trabas en el camino, van a haber momentos en el camino en que me voy a desviar, pero van a hacer más jugoso el camino. Entonces la ley lo que hace es decirte, allá está tu norte, allá está Cristo. Tú sigue mirando hacia allá, tú sigue mirando hacia la cruz, sigue mirando a Cristo, pero sigue, avanza, y estos son los estatutos que hay como para llegar allá. Es unas reglas del juego, las instrucciones prácticamente. Es lo que se refiere. Es interesante que después de todo el desarrollo del capítulo 10 está hablando de lo que nosotros podemos llegar a ser. Y todo parte, por ejemplo, con el verso 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Es decir, el ejercicio de la fe. O sea, aquí Pablo está mezclando, está diciendo el propósito de la ley no son las obras, sino que es Cristo, mostrar a Cristo. Y por eso el verso 9 dice, ahora, si tú te encuentras con Cristo, ¿te acuerdas con ese ejemplo del espejo, no? Cuando la ley a mí me muestra que necesito a Cristo, yo voy donde Cristo, entonces ahora yo tengo un ejercicio de fe, de confesar, creer con mi corazón y confesar con mi boca. Entonces, y después vienen, en los siguientes capítulos, insisto en eso, ¿no? Vienen las obras. O sea, la ley está también involucrada. Está Cristo, su ley, el ejercicio de la fe, y como consecuencia también está el poder actuar, obrar de acuerdo a todo este conjunto. No se excluye. Interesante esa palabra, ¿no? Ya me detengo. Los judíos, ¿qué hicieron? Excluyeron
Tú no puedes excluir nada del propósito divino. Y ellos excluyeron a Cristo. Exactamente. Te puedes quedar con la ley, con las obras, con esto, pero se pierde todo propósito. Al dejar fuera a Cristo. Se estropea todo, ¿no? Sí, hay un elemento bien importante, y cuando uno lee el versículo 9, que lo acabas de compartir, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Quién puede confesar con su boca que Jesús es el Señor? Cualquiera, ¿verdad? Pero después dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A ver, ¿qué ocurre? Resulta que en realidad para vivir esta experiencia, no importa si yo soy judío, yo soy griego, yo soy gentil, yo vengo de un linaje especial. No, yo lo que necesito es aceptar los méritos de Cristo, en este caso, por fe. Ahora, ¿les queda duda? Entonces el apóstol avanza y en el versículo número 12 viene a decir entonces, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. O sea, por si acaso llegan a tener dudas, y a pesar de todo lo que les he escrito en los 10 capítulos anteriores, los 9 capítulos anteriores, sobre esta universalidad de la condición, aquí se los vuelvo a recalcar, no hay diferencia entre judío y griego. Este Dios rico de misericordia es rico para con todos. Por lo tanto, pregunto, dice Pablo, ¿ha desechado Dios a Israel? Una buena pregunta que tal vez hasta en nuestros días nosotros hemos tenido un prejuicio de un rechazo, de desechar a un pueblo escogido desde el Antiguo Testamento. ¿De qué forma Dios elige a sus hijos en el Nuevo Testamento para cumplir un propósito especial? Será la pregunta que vamos a desarrollar en nuestro segundo bloque, porque ahora nos separamos, vamos a un corte, pero usted continúe en Lecciones de la Biblia. Está interesante este capítulo. Nosotros estamos conversando mientras aquí en el intervalo acerca de este maravilloso oportunidad que Dios nos entrega. Por lo tanto, queremos que usted también sea parte de este capítulo, de esta lección de la Biblia. Así que siga acompañándonos. Le invitamos. Si usted se está incorporando, estamos en Romanos capítulo 10. Ya hemos visto la estructura o la esencia del capítulo 10. Y ahora en el verso 1 del capítulo 11 queda planteada la siguiente pregunta que también van a desarrollar nuestros panelistas. Dice, por tanto pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Christopher, aquí nosotros encontramos, es al revés, ¿no? Porque la verdad que la literatura bíblica siempre parte de atrás para adelante, ¿no? Sí. Pedagógicamente Pablo aquí da un argumento en el capítulo 10 o desde el capítulo 9 y después dice, por tanto les hago una pregunta, pero él mismo da la respuesta, dando a entender de estas especies de preguntas retóricas, en donde se hace la pregunta y la respuesta ya se desarrolla en la mente y en el corazón del oyente. Y después él le agrega otro elemento, dice, porque yo también soy israelita. Nuevamente vamos al concepto de que Pablo se incorpora y se integra. Ahora, ¿qué te parece esa pregunta, no? La verdad es que me llama mucho la atención de que la respuesta a su pregunta esté en signos de exclamación. Es como decir, yo estoy seguro, segurísimo, y yo puedo meter mis manos al fuego de que esto es verdad. Tal era así en la comunión de Pablo con Dios, que estaba seguro de lo que él creía. Y ahí entra otro concepto clave, el conocimiento de Dios. Porque muchas veces decimos tener la verdad y no vamos conociendo a Dios. Existe un cierto autor que dice en un libro llamado Dios no está muerto, platica acerca de la zona cero fe. Cuando hablamos de una zona cero de fe, significa de que yo no puedo defender la fe que digo creer. Entonces, si yo no tengo un conocimiento para defender mi fe, estoy en una zona cero. En una zona en la cual yo no puedo defender nada, no puedo hacer nada y no puedo avalar mi fe. Entonces, lo que Pablo dice aquí y practica es que él tiene un conocimiento constante de Dios. Él se rechaza a sí mismo,
a tal punto de decir en capítulos anteriores, mándenme a mí, yo soy el peor, pero aquí dice, en ninguna manera Dios me va a dejar. En ninguna manera Dios lo va a dejar a ustedes. Dios va a estar ahí, 100% seguro estoy. Por eso los signos de exclamación La trascendencia. aleluya. Y Pablo también en realidad es bien pedagogo, porque cuando él vuelve a recalcar su origen benjamita, él lo que está diciendo es, si en algún momento yo he llegado a mencionar algo que les suena fuerte a ustedes, yo les aseguro, también me suena fuerte a mí, porque yo vuelvo a recalcarles, yo soy judío. Descendiente de Abraham. Descendiente de Abraham. Si hay alguien a quien también le trastoca esta vivencia, es a mí. Y también tenemos que recordar quién era Pablo. Así que hay una lucha interna también profunda y una confirmación de que Dios está cambiando por completo la cosmovisión que tiene Pablo acerca de Dios. Pero el hecho de que él vuelva a hacer mención a su raíz le da mayor peso aún a su carta, porque él se involucra, él está dentro de los que pudieran llegar a pensar, bueno, Dios nos desechó por completo, se acabó esta promesa, se murió, no se suponía que Dios no era hombre para mentir. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que viene a hacer en el capítulo 11? A mostrar que aún a pesar de todas las circunstancias, de la oscura condición que él ha presentado en los capítulos anteriores, Dios siempre tiene un remanente. Hay un autor de apellido Gogen que él escribe acerca del propósito de Dios en su misionología. Y es interesante la reflexión que él hace porque dice que si bien el Nuevo Testamento habla del Evangelio a los gentiles, a través de Pablo, ¿no? Que él se identifica como un apóstol a los gentiles, pero Cristo escogió a discípulos judíos. Hizo su ministerio en Jerusalén, también en Samaria, ¿no? Pero en el contexto semita. Entonces aquí él argumenta de que Cristo estaba formando su pueblo escatológico, o sea, la oportunidad de que el pueblo de Israel cumpliera el propósito por el cual había sido llamado. Y Pablo lo da con un ejemplo bien interesante, porque si uno saca las proporciones, la cantidad de gente judía que aceptó a Cristo Jesús cuando Él estuvo en esta tierra fue minoritaria. Exacto. Estamos hablando de 12 apóstoles, 12 discípulos, que después uno reniega de Dios, ¿no? El caso de Judas. Las mujeres, en otras palabras, hasta el momento de la resurrección, eran aproximadamente 500 discípulos judíos que habían aceptado. Otra cosa aparte del Pentecostés, ¿no? Ahí ya se expande a través de los judíos cristianos lo que es el cristianismo. Entonces, el ejemplo de Elías es bien interesante que Pablo está citando en el capítulo 11. Entonces, antes en el verso 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías, de cómo se quejó ante Dios contra Israel diciendo? ¿Se acuerdan ustedes que podamos comentar? Yo soy el único que queda, estoy aquí escondido en esta cueva porque si me matan a mí, se acaba, por decirlo así, Claro. este linaje que tú habías escogido, entonces mejor me quedo en este lugar. Dos grandes errores. Número uno, que de hecho es... Estaba en juego la descendencia que había sido prometida en Génesis, exacto. ¿no? Número uno, hay un error numérico en cuanto a que existía otro grupo de personas. Y número dos, que no se estaba cumpliendo el propósito para el cual había sido escogido como descendiente. Entonces son dos errores bien profundos, porque escondido en esa cueva, por más que perteneciera al linaje, estuviera protegido de la muerte, no estaba cumpliendo el propósito. Ese es el gran riesgo de aquellos que desean formar parte del remanente, que no lleguen a entender cuál es el propósito del remanente, que es mostrar el carácter de Cristo de una manera tan atractiva que los demás quieran llegar a ser gobernados por este mismo Dios que gobierna mi vida. ¿Puedes leer el verso 4, Christopher? Ahí tenemos la respuesta que Dios le da a Elías, ¿no? Sí. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 varones que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también hay Exacto, el aún 5, en por este favor. tiempo ha quedado, y termínelo usted, Christopher. ¿Qué dice? Un remanente escogido, según la elección de gracia. Sí, en mi versión dice, bueno, casi lo escogido por gracia. Ahora, aquí se incorpora la palabra remanente, ¿no? Los que han quedado, los que han permanecido fieles. Aquí entra un concepto, porque tendemos a pensar que el concepto remanente es única y exclusivamente para el tiempo Del fin. del fin.
Y aquí vemos que el empleo de esta palabra se aplica para el tiempo de Elías. Él pensaba que estaba solo, que el propósito divino de la elección divina había fracasado, que estaba en juego esta simiente, esta descendencia donde vendría el Mesías, y él estaba realmente preocupado. Señor, solo yo he quedado, ¿qué va a pasar? Todos tus profetas han muerto. Y la respuesta divina es, yo me he reservado. Yo, podríamos parafrasear, yo he elegido para un propósito especial, no para salvación, para que cumpla un propósito especial, un remanente. El profeta Miqueas también, que menciona en varias partes a partir del capítulo 4 en adelante el concepto de remanente. Si uno se pone a pensar, el remanente es un concepto al que fácilmente, soltándonos de la correcta interpretación bíblica, nos puede volver a llevar al exclusivismo. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a presentar al remanente como el único llamado y convocado a ser salvo. Y de hecho, hoy por hoy se puede escuchar en muchos sermones esta idea, y la gente puede quedar con esa idea. Ahora, ¿cuál es la función del remanente? ¿Ser los únicos que son llamados a salvación? No, la función del remanente es un propósito particular de fidelidad, cueste lo que cueste, pase lo que pase, de una fidelidad que trae un testimonio poderoso, pero que tiene una función. Justamente son lo que queda de otro grupo de personas, pero ¿qué función tenía este grupo de personas? Justamente, este remanente viene a ser llamado así porque de ese propósito general fueron los únicos que están dispuestos a observar ese propósito, a cumplir ese propósito. Entonces es bien importante que nuestros amigos, sobre todo también a los amigos que pertenecen a iglesias donde frecuentemente hablamos de remanente, se entienda, remanente es lo que queda de un grupo que mayoritariamente desaprovechó la oportunidad, desechó el propósito para el cual habían sido llamados, y ahora su misión es justamente cumplir con ese propósito a cabalidad. Eso es lo que Pablo quiere presentar aquí. ¿Hay oportunidad para los judíos? ¿Se Claro, pueden salvar? claro. Para todos. Veamos entonces ahí desde el verso 11 al verso 12, ¿no? Pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar, lo que decíamos en la lección anterior, ¿no?, cayeron definitivamente? Y la respuesta enfática es de ninguna manera. O sea, cayeron definitivamente de ninguna manera. O sea, no es un desechar por parte de Dios completo. Al contrario, debido a su transgresión, vino la salvación a los gentiles, a fin de provocarlos a celo. Y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? Y ahora nos vamos como a otro extremo, ¿no? Porque hay de una... haber sido desechados a la posibilidad de ser restaurados. Y restaurados, hay una teoría dispensacionalista que dice que en el tiempo final, antes de la segunda venida de Cristo, todos los judíos van a ser salvos, va a haber un propósito especial para ellos. Pero aquí Pablo está hablando de conceptos generales de salvación. Está diciendo entonces que están privados de la gracia de Dios los judíos por no haber cumplido el propósito por el cual fueron elegidos. De ninguna manera, dice. Al contrario, habla de una restauración. ¿De qué depende la restauración? No solo de un judío, de un islámico, de un católico, de un evangélico, de un adventista. ¿De qué depende nuestra restauración? De ir a una iglesia. No. ¿Será? No. De No cumplir lo una planteas. serie de normas y de ritos, tampoco. No. Entonces, Pablo lo que está calando profundo en la mentalidad es: despójense de toda esa preexistencia conceptual basada en el yo, para que ahora podamos llegar a entender que si en algún momento llegamos a ser restaurados, y ahí él lo habla en una tercera persona, llegan a ser restaurados, porque está hablando de un grupo, está hablando de un grupo que indudablemente desaprovecha esta oportunidad, pero que él recalca, no, de ninguna manera han sido desechados para siempre. Estaba pensando mientras Joel hablaba, yo no sé si ustedes se han encontrado con esa gente que dice, pero tranquilo, sí, mire, a mí me interesan estas cosas de Dios. A lo mejor alguno de los amigos conoce a alguien así. Pero déjeme vivir la vida ahora. Total, al final, cuando ya yo me empiece a enfermar, ya me esté envejeciendo, yo voy a buscar a Dios, porque yo creo en Dios, yo quiero ser salvo.
Entonces, bajo ese concepto, ¿qué es lo que la persona tiene introducida en su cabeza? Número uno, la seguridad de que tiene vida extendida por largo tiempo. Número dos, de que llegado el momento de alguna restauración de su vida espiritual, la puerta va a estar abierta porque así tiene que ser. Y número tres, a partir de eso, la concepción de que en este momento no importa lo que yo haga, si al final igual yo voy a poder buscar a Dios y salvarme, entre comillas. ¿Cuál es el peligro del concepto de restauración para el judío mal interpretado? Que puedo llegar a volver a cometer el mismo error de pensar que voy a ser restaurado porque soy judío, que voy a ser restaurado porque Dios tiene que cumplir su promesa, pase lo que pase, haga yo lo que haga yo, Él tiene que cumplir su promesa. Y si Él va a restaurar nuestro linaje, lo va a hacer. Así que miren, si lo que suceda ahora no importa, si Dios nos tiene que restaurar y volver a poner en el sitial que nosotros nos merecemos. Y no, Pablo dice no. El camino de la salvación que se ha abierto para los gentiles es el mismo camino que ustedes tienen que seguir. Creer en Jesús, aceptar su sacrificio y aceptar su inutilidad de las obras de la ley para venir ahora a las obras de la fe, a creer en la ley de la fe, aceptar la fe de Cristo como suficiente para que ustedes puedan entrar por la misma puerta por la que todos van a entrar. No están desechados completamente, pueden entrar, pero tienen que aceptar este pacto nuevo. Un nuevo pacto. Exactamente. Ahora, cuando pensamos en los gentiles, y que Pablo, porque recuerdan que toda la audiencia estaba escuchando esto, entonces decían, entonces ellos no son desechados y todo, pero ¿a dónde quiero ir? En el verso 25 en adelante dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? A los gentiles, y eso parte del verso 13. Dice, hablo a vosotros gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Es decir, le habla a los judíos, yo también soy hijo de Abraham, yo también soy judío. Y después se detiene y dice, ahora, me dirijo a ustedes, queridos gentiles, yo también soy gentil. Mi ministerio es para con los gentiles. Entonces, la ilustración que ocupa y que vamos a ocupar tiempo ahí en el tercer bloque es acerca de un árbol, un olivo, ¿no? Hay olivos silvestres que se dieron de forma autómata, ¿no? Y hay un olivo natural, ese olivo natural que tiene una raíz, un tronco, y que algo pasa con las ramas y que aparece, ¿no? Ahí en el versículo 15 en adelante habla de exclusión, reconciliación. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? O sea, algunos pensaban conceptos de ser admitidos como los gentiles y el judío ser excluido, pero Pablo viene y rompe todo esquema con esta ilustración de ramas desgajadas y ramas injertadas. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí con este árbol, este olivo? De hecho, para recalcar el punto, el versículo 21, tratando de presentar una idea general. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Claro. Y después lo recarga el versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Lo que está diciendo, por lo menos así lo trato de entender yo, es mucho cuidado con que ustedes vayan a cometer los mismos errores que cometieron estos otros. Soberbia. Jactarse claro, de esta invitación que se les ha aperturado y ahora llegar a una situación en que, habiendo sido admitidos por misericordia, venga a ser el orgullo lo que a ustedes pueda llegar a hacerlos apartados de una ruta que no merecían, pero que Dios se las ofrece con amor, con misericordia. De hecho, después en el versículo 25, él vuelve a recalcar este tema del endurecimiento. Tengan cuidado, porque así como ellos han sido endurecidos, ustedes también pueden llegar a hacerlo. Queridos amigos, vamos a entrar a nuestro último bloque después de esta pausa, pero usted permanezca en sintonía de Lecciones de la Biblia.
Hoy en día es fácil ver familias destruidas por problemáticas como la depresión, el alcoholismo, el suicidio en los jóvenes, la infidelidad. Estas y otras problemáticas agobian a la sociedad. Si en nuestro mundo existiesen más familias felices, seguramente seríamos un mundo mucho mejor. Es por eso que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado para ti esta revista denominada Familia Feliz. Es de manera gratuita y puedes solicitarla ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org. Y ya estamos de vuelta, queridos amigos. Gracias por su compañía. Y así como usted bien escuchó y vio, llámenos por teléfono, póngase en contacto, escríbanos un correo para recibir esos lindos materiales de la Escuela Bíblica. Hemos estado hablando acerca de esta oportunidad maravillosa que Dios le da a toda la humanidad, ya sea judío o gentil, de salvación. Y lo deja graficado con un ejemplo bastante interesante, que es este olivo, un olivo natural, que tiene un tronco, una raíz que está representando a Dios, ¿no? Que está representando incluso, podríamos decir, el plan de salvación o la elección divina, el pueblo de Dios. Pero tiene ramas, ¿no? Tiene ramas naturales que son propias de este árbol, pero también son ramas injertadas. Hay unas que son, es interesante porque para poder injertar hay que desgajar, de acuerdo a la ilustración, yo no tengo mucha experiencia en agricultura, ¿no? Pero hay que desgajar una rama para poder injertar otra. Incluso después dice que aquellas que fueron desgajadas tienen la oportunidad de volver a ser colocadas. Injertadas. Es importante y es bonito porque el tema de esta rama natural no tiene otra nomenclatura o apuntar a otro efecto que no sea el de judíos creyentes, judíos que están viviendo la fe que Dios quiere que vivan, pero que, ojo, pueden llegar a ser desgajados. Número uno, la rama natural es aquel que, aprovechando la invitación de Dios, perteneciendo a un pueblo llamado por Dios, se mantiene ahí, ha creído, ha aceptado. Pero también tenemos estas ramas que se injertan, estas ramas que originalmente no pertenecen a este árbol, pero que por misericordia, ¿verdad? Y de hecho lo menciona, el que lo sustenta viene, la raíz a ti, Dios viene a buscar, ¡pum!, clava en este árbol, aunque tú originalmente no perteneces, por misericordia te coloco. Pero ojo con lo que tú mencionabas, las que han sido desgajadas tienen la posibilidad de ser reincorporadas, y de hecho en unos minutos más yo me imagino vamos a tomar este tema de la restauración que Dios le está ofreciendo a aquellos que hayan sido desgajados. Y efectivamente, ¿quiénes son, Christopher, estas ramas injertadas? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Principalmente se refiere a aquellos israelitas que estaban dentro del pueblo de Dios. Ellos tenían el conocimiento pleno de las verdades que estaba en Cristo, pero también tenemos las ramas que han sido arraigadas, las ramas que han sido quebradas. Estas ramas son aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios, pero sí han escuchado de Él y lo han aceptado. Ellos tienen la posibilidad de integrarse a este árbol que es Cristo, que tiene base firme. Entonces, tal como lo decíamos en capítulos anteriores, tenemos que colocarnos en la piedra angular, en este caso en el tronco angular. La rama injertada vienen a ser los gentiles, ¿verdad? Que están aceptando este espacio, entre comillas, que queda por los que tú mencionabas, han sido desgajados, ¿verdad? Porque, entre comillas, no pertenecían a. Exacto. Vienen a ser colocados, pero entonces Pablo les hace la mención, no te ensoberbezcas, porque recuerda que tú originalmente no pertenecías a este privilegio. Resguarda este privilegio. ¿Cuál es el camino para que tú resguardes este injerto que han realizado contigo? Que te mantengas bajo el concepto correcto de ley, pero que entiendas que la salvación ya no depende de nada que tú puedas llegar a creer, a pensar. Has sido llamado siendo gentil simplemente por gracia y por misericordia. Estaba acordándome en la casa de mis abuelos, mi abuelita, que ya el Señor la llamó al descanso, ¿no? Pero tenía recuerdos de niño, ¿no? No sé si era manzana pera o pera manzana, pero a ella le gustaba mucho hacer esta especie de injerto. Y aunque no está especificado aquí, ¿no? Pero el fruto resultante no depende de lo que era la rama, sino que depende de la raíz, de la savia. Y la verdad que parecía una manzana, pero tenía gusto a pera.
En otras palabras, es como que el gentil no tenía que perder su esencia, o en otras palabras, el conflicto en Gálatas, ¿no? La rama injertada, lo que el judío quería era, tú tienes que ser una manzana, pero al ser injertado, inevitablemente iba a tener también esa esencia de pera, ya sea la forma, qué sé yo. Entonces, no significa que se iba a ser tolerante con las prácticas de los gentiles dentro del cristianismo. Hay una conversión, hay que permitir que la raíz mande la savia y que produzca un cambio en esa rama injertada, ¿no? Si bien no está hablando el ejemplo de frutos, pero cuando nosotros nos ponemos a ver los ejemplos en la naturaleza, ocurre algo similar, ¿no? con los judíos y los gentiles. Ahora, lo que llama mucho la atención es que aquel desgajado que era Israel o el judío cristiano podía volver a ser Incorporado. incorporado. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está descrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y aquí es donde está el tema, ¿verdad? La palabra todo, la palabra restauración, la palabra de Dios va a volver a levantar, Dios va a volver a hacerlos bienaventurados, Dios va a volver a tomarlos. ¿Pero por qué? Por lo que son, por cómo se llaman, por las promesas que vienen desde sus antepasados, o por algo que también ellos necesitan llegar a aceptar. Y ahí está el cuestionamiento y es la respuesta que Pablo está comenzando a elaborar. Claro, porque esta declaración, luego todo Israel será salvo. Y esto ha traído diversas teorías que por razón del tiempo y la naturaleza de nuestro programa no vamos a analizar, pero que en algún momento va Dios a enviar un Mesías, que no es Cristo, o Jesús, ¿no? Porque Cristo en sí, la palabra significa ungido, Mesías. Entonces, para que en un tiempo previo a la segunda venida de Cristo, o la segunda venida del Mesías, ¿no es cierto?, se restaure Israel. Ahora, ese es un caso que no está hablando. ¿Y saben cuál es la solución? La misma Biblia. Porque cuando nosotros vamos, estaba revisando acá, al capítulo 9, verso 33, dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será defraudado. O sea, hay que creer en esa piedra. Si no creo en esa piedra, voy a tropezar. Y aquí vuelve el concepto de Sión. Vendrá de Sión el libertador. Vendrá de Sión el libertador. O haciendo el paralelo, la piedra. Exacto. Pero ¿no? además después menciona en el 27 que este todo Israel restaurado tiene una característica. Y tiene la característica de que su pecado fue quitado. Es decir, de una u otra forma volvemos al tema de ser hecho justo y de ser justificado. Es decir, este Israel restaurado, todo Israel restaurado tiene una característica que lo señala. Y es que es un pueblo redimido, es un pueblo pasa por el proceso de la pasa justificación. Pasa por el proceso de un perdón de pecados que ya no es por ley. Pero también habla de la plenitud de los gentiles. ¿A qué se refiere eso? Ya vimos, ¿no es cierto? Todo Israel será salvo en la medida que acepte a Cristo Jesús. Pero, ¿a qué se refiere ahí? Otros comentaristas dicen que ese Israel también puede ser un Israel espiritual, ¿no? Todo el que cree en Cristo, de acuerdo a Pedro, no somos un pueblo adquirido del Israel espiritual. Puede ser también una aplicación, perfectamente, ¿no? Pero la plenitud de los gentiles, ¿a qué se refiere ese? Pareciera que también estamos abarcando un grupo grande, amplio, ¿verdad? La plenitud de los gentiles, pero la misma razón, el mismo concepto, el mismo propósito. Y aferrándonos a la metáfora anterior, hay una condición para este injerto, hay un camino para ser incorporados a este raíz y a este tronco y por ende a este concepto de plenitud de los gentiles. Todos aquellos que hayan estado dispuestos ¿a qué? A aceptar el camino de la justificación, a aceptar, porque en el caso de ellos viene a ser doble, porque número uno, hay un llamado que no había sido abierto para ellos, y número dos, es un cambio de paradigma, porque resulta que yo que no era llamado pueblo, ahora soy llamado pueblo, me puedo considerar hijo de Dios. Entonces, es bien interesante cómo Pablo va mostrándole a los judíos con amor, sin hacerlos sentir menoscabados,
que hay que aceptar. Tengo que aceptar estos nuevos hijos que vienen y que se están encontrando con el Salvador. Pastor Joel, tenemos conceptos importantes que Así tenemos es. que recalcar antes de llegar al cierre del capítulo de hoy. Bueno, acompáñenme amigos, vamos a ver este resumen de la lección que aparece. Vimos el capítulo 10 y también el énfasis de esta lección de la Biblia en el capítulo 11 de Romanos. Los escogidos. ¿Recuerda usted el capítulo 9 en nuestro estudio anterior? En donde efectivamente Dios elegía, pero para un propósito especial. Y esto ya se desarrolla en el capítulo 10 y 11. Pero antes, en su introducción, Pablo nuevamente habla del corazón. Pablo se identifica con los judíos, pero para evidenciar un problema, el legalismo, el contexto de la ley, ¿no? Por lo tanto, si Cristo es el antídoto para el legalismo, si todo lo que porque el legalismo es observancia de la ley, nosotros tenemos que observar la ley, pero cuando lo hago y pierdo de vista a Cristo me transformo en un legalista. Por eso la ley, el propósito, aquí la palabra telos, propósito, no fin de la existencia, sino el propósito de la ley es Cristo Jesús para el antídoto al legalismo. Por lo tanto, después viene la pregunta que Pablo hace en el capítulo 11. Entonces, ¿desechó Dios a Israel? Y la respuesta, como usted bien la sabe, de ninguna manera. Al contrario, el ejemplo es, hay una raíz que es Dios, un tronco, que es el sistema que Dios ha elegido, este pueblo que cumple un propósito y que es conocido, ¿no?, con el ejemplo que el mismo apóstol Pablo da ahí de Elías, ¿no?, el remanente, el pueblo fiel de Dios, el que tiene a Cristo, pero también observa los mandamientos de Dios. Entonces, las ramas son aquellas ramas naturales, que era el pueblo de Israel, y las ramas injertadas, que son los gentiles. A ambos pueden salir del árbol o pueden ser reincorporados. ¿De qué depende? Dejarse nutrir por la raíz y el tronco. Dejarse ser justificado por medio de los méritos de Cristo Jesús y su sangre preciosa. Cuando el judío, el gentil, usted, yo, independiente quienes seamos, dejamos que Cristo actúe en nuestra vida, entonces somos incorporados, en el caso de que no seamos judíos, en esta raíz, en este árbol, en este olivo que está representando al pueblo de Dios. Por lo tanto, habla de que tanto los gentiles como los israelitas, unos, ¿no es cierto?, serán salvos en plenitud y otros también, el Israel será salvo. Está hablando de que siempre y cuando nosotros vivamos esta experiencia salvífica en Cristo Jesús. No está diciendo que un número determinado de gentiles tienen que ser salvos para que venga el fin, o que en el tiempo del fin todo Israel será salvo por una supuesta venida de un Mesías. Querido amigo, el Mesías fue anunciado y en Cristo Jesús se cumplió la profecía de que Él es el ungido, el Mesías de Dios. Él es el Salvador. Él es aquel que por gracia y por sus méritos nosotros obtenemos salvación. No hay diferencia entre judíos, entre gentiles, no hay diferencia entre usted y yo. Todos somos los escogidos, o tenemos la oportunidad al aceptar a Cristo de ser esos escogidos, y que tenemos un propósito especial, una función especial en el tiempo que nos toca vivir, que es el tiempo del fin. Pastor Andrés. Así es, así que la invitación es más que atractiva. Nosotros comenzamos el capítulo de hoy, con el programa de hoy con el capítulo 10. Y yo quisiera volver a llevarlos al capítulo 10, versículo número 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel que creyere. ¿Te das cuenta que no se trata solo de saber? ¿Te das cuenta que no se trata solo de ir a una iglesia? ¿Te das cuenta que no se trata solo de tener una Biblia en tu casa? Porque aún teniendo una Biblia en tu casa, aún asistiendo a algún templo o presenciando un canal cristiano como este, no basta. Necesitas creer.
Y la demostración máxima de la fe que el ser humano puede tener en Dios es un cambio de vida. Es invitar a que Cristo nazca en mi corazón, que los rudimentos del viejo hombre queden atrás y que ahora yo pueda vivir una vida renovada en la cual yo pueda decir, ya no vivo yo. Ahora está viviendo Cristo en mí. ¿Te gustaría vivir esa vida nueva? ¿Será que estoy hablándote a ti que dices, ya esta vida que estoy llevando durante todo este tiempo está tan vacía, tan hueca, tan falta de sentido? Entonces ya es tiempo de acercarte al Señor. Número 1, encuentreunaiglesia.com. Yo estoy seguro que algunos de ustedes ya han guardado esta página, la comparten con otros amigos, porque necesitamos llevar a nuestros amigos a un encuentro con Cristo. Y la iglesia es un buen lugar para compartir con gente que tiene las mismas luchas que tú. Pero además de eso, es importante que tú comiences a vivir una experiencia con Dios. ¿Cómo comienza esa experiencia? Reconociendo tu condición. Y qué lindo saber que Dios puede tomar tu vida e incorporarte en una nueva experiencia. Ser salvo por gracia en el Señor. Si tu deseo es pertenecer a este grupo que ha de ser salvo. Si tu deseo es que el Señor pueda limpiar los pecados de tu corazón. Si tu deseo es decir, pastor, ¿cómo quisiera yo empezar una vida nueva? Que en mi familia se viva una experiencia nueva. Que en mi corazón surja una nueva manera de vivir. Entonces necesitamos hablar con Cristo en este momento. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Querido Dios, qué bueno es saber cuán grande es tu misericordia y cuán grande es tu amor. A través del capítulo 10, del capítulo 11, Señor, tú le has indicado el camino. Y el camino no es otro, Señor, que una experiencia, una relación de salvación contigo. Una relación de comunión, una relación de sometimiento, ya no a lo que yo creo que debe ser, sino a lo que tú me muestras que es la vida del cristiano. Por favor, Padre Santo, yo te ruego por aquellas personas que cuando comenzó el programa sentían dolor en su corazón, pero que en este momento están haciendo una llama de esperanza de que la vivencia puede cambiar. Yo te ruego por aquellos que a través de lecciones de la Biblia están conociéndote y aceptando que hay salvación por gracia, por fe. Yo te pido, Señor, por aquellos que se han encontrado con luchas doctrinales, porque hay elementos que ellos han creído por años que están siendo debatidos a través de la argumentación bíblica. Muéstrales que lo que nos hace libres es la verdad de la palabra de Dios. Bendice a cada amigo. Y si hay alguien que aún no te ha aceptado como Salvador, muéstrales que el mejor día para aceptarte es hoy. Para creer es hoy. Para ser redimidos es hoy. Gracias por este programa. Bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Andrés, por acompañarnos en este capítulo. Christopher, muchas gracias también. Que Dios te bendiga. Mucho éxito y bendiciones en todos los desafíos, en los estudios, para que sigas siendo un siervo de Dios. Muchísimas gracias. Y queridos amigos, muchas gracias también a ustedes por acompañarnos en este. Desde los estudios de Nuevo Tiempo queremos darle la más cordial bienvenida a Lecciones de la Biblia. Hemos estado estudiando durante estos 3 meses la carta que Pablo les escribió a los romanos. Sin duda alguna ha sido un lindo desafío y ya en los capítulos finales, especialmente el del día de hoy, que estudiaremos el capítulo 11, veremos un mensaje muy especial para cada uno de nosotros, titulado Los Escogidos. ¿Será que Dios está escogiendo personas para cumplir un papel importante en el plan de salvación? No se separe, quédese junto a nosotros porque aquí comienza Lecciones de la Biblia.